Saludos, amigas, amigos, bienvenidos a su canal favorito, el más variado. Señores, hoy les voy a hablar de las versiones originales, dos versiones originales de dos bachatas de Luis Vargas que fueron éxito en los años 90, pero que ya esas canciones, esas bachatas habían sido grabadas antes. Incluso en esas grabaciones quien toca la güira es Anthony Santos. La escucharán aquí ahora. Así que quédese ahí para que vea esta interesante historia. Sin antes, por favor, quiero pedirles a ustedes que se suscriban al canal, que nos dejen su like, que nos dejen sus comentarios, señores. Ayúdennos a crecer. Seguimos creciendo gracias a todos ustedes. Fíjense, siempre, señores, se ha hablado de Anthony Santos, se ha hablado de Luis Vargas, se ha hablado de sus inicios, de que Anthony Santos fue guirero de Luis Vargas, de que fue músico de Luis Vargas, que luego hizo su grupo. Todo eso es cierto, todo eso lo sabemos. Pero lo que muchos no saben es que muchas de las canciones de los años 90 de Luis Vargas, que Luis Vargas pegó en los 90, ya siendo reconocido, Luis Vargas la había grabado antes. Lo que hizo fue regrabarlas de nuevo. Y aquí le vamos a poner dos versiones de dos bachatas que Luis Vargas pegó en los 90, pero le vamos a poner las versiones originales. La primera versión que le grabaron. Y en esas versiones, Anthony Santos formaba parte de ese grupo, de ese conjunto. En el año 1983, Luis Vargas tenía un grupo que era el que pertenecía a Anthony Santos, llamado Los Fantásticos. Luis Vargas se hacía llamar el hombre de la guitarra que llora, y su conjunto Los Fantásticos. Así se hacía llamar Luis Vargas. Ellos grabaron en el año 1983 un LP. En esos años lo que se usaba era LP. Para los que no saben lo que es un LP, les voy a dejar aquí una foto de lo que era. Era una especie, para los que no saben, para los que son más nuevos, una especie de CD, pero grande, grandote. Y ahí era que se grababa. En ese tiempo no habían CD, lo que se usaba era eso, y después, más moderno, se usaba esto, que eran las cintas. Luis Vargas le puso el grupo Los Fantásticos a ese grupo, porque en esos años, señores, a los grupos se le ponían nombres así, porque los bachateros querían copiar de los merengueros, que era lo que estaban bateando en ese tiempo. En ese tiempo los merengueros todos tenían grupos, pero con apodo. O sea, los hermanos Rosario, Wilfrido Vargas y los Beduinos, Dionis Fernández y el equipo. Así era que se hacía en ese tiempo. Los Kenton. O sea, siempre ellos se ponían un nombre, aparte de su nombre se ponían un apodo, un apellido, vamos a decir. En la bachata también pasaba eso. Por ejemplo, Eladio Romero Santos, que era el más pegado en ese tiempo, no era Eladio Romero Santos, era Eladio Romero Santos y el conjunto San Francisco. Entonces Luis Vargas quiso copiar ese estilo, como Luis Vargas era fanático de Eladio Romero Santos y también de Blas Durán. Recuerden que Blas Durán era Blas Durán y los Peluches. Entonces Luis Vargas se puso a sí mismo Luis Vargas y los Fantásticos. En esa producción que es del año 1983, estaba Luis Vargas en la guitarra, en el requinto, estaba Antonio Carrasco en la segunda guitarra, estaba Anthony Santos en la güira y en los timbales. Las dos cosas Anthony la tocaba. Pedro Pimentel en la tambora, y Ramón Rodríguez estaba en el bajo, y Antemio Sánchez estaba en los coros. Así que ese era el conjunto, señores. Ese era el famoso conjunto donde Anthony Santos formaba parte de Luis Vargas. Pero yo le voy a dejar aquí la versión original de La Traicionera. La Traicionera es una bachata de Luis Vargas que se pegó muchísimo en los años 90, pero que ya esa bachata había sido grabada en el año 83. Y el nombre de esa bachata era Traición de Hombre y Mujer. Mírenla ahí. Ahí lo vieron, mis amigos. Esa bachata, esa es la versión original de esa bachata.
Ahí, como les digo, tocaban ya el grupo que les mencioné anteriormente. Eso lo grabaron en el año 83, salió en el año 83 a la calle, pero en ese tiempo no se pegó. Lo que Luis Vargas hizo fue que lo regrabó de nuevo y ahí sí la pegó. Pero hay otras también, hay otras. Por ejemplo, Consejos Doy. Luis Vargas también la grabó en esos años. Mírenla ahí. Yo he aprendido bastante. No tengo amigos de confiar de mi arte. Ya he descubierto traicioneros salvajes. Ya yo no creo que hayan amigos leales. Ya yo no creo que hayan amigos leales. Consejos doy si voy a la taberna donde se ven pleitos y borrachera, donde una bellonera no para de sonar, colectando monedas para el dueño del bar, colectando monedas para el dueño del bar. Bueno, ahí lo vieron, mis amigos. Esas son las dos versiones originales de La Traicionera y de Consejos Doy. Así que ya ustedes lo saben. Les repito una vez más. En ese grupo Anthony Santos tocaba la güira y los timbales. Si ustedes quieren escuchar, porque mucha gente me pregunta, pero no hay un video, no, video y nosotros no tenemos de eso. Y no creo que haya tampoco, porque esos grupos en esos años no eran populares y nadie lo iba a grabar. Entonces, si ustedes quieren escuchar a Anthony Santos tocando la güira, ustedes solo tienen que ir en YouTube, está la producción completa, se llama Merengues de Verdad, 1983, Luis Vargas. En esa producción completa, el Mayimbe toca la güira y los timbales en la bachata. Así que ya ustedes saben, mi gente, déjenos acá en la caja de comentarios qué les pareció la versión original de estas dos canciones. Déjenlo acá en la caja de comentarios y hasta la próxima, mis amigos.